Una fase oscura en la historia humana donde las personas ni siquiera podían superar los 12 años de edad. Una época en la que ser humano era literalmente una maldición. Imagina que una mañana te despiertas de un sueño inquieto. No has dormido bien en semanas. Ahora, tu único objetivo durante todo el día es sobrevivir. Si logras vivir hasta tu 13º cumpleaños, ya habrás vivido una vida larga. Esta vida no era de otra persona, sino de un antepasado especial tuyo y mío, que sobrevivió a la época más cruel de la naturaleza y vivió, y como resultado, hoy estamos aquí. 4 de noviembre de 1960. Tanzania. Mientras excavaba, un joven de 20 años siente algo grande en sus manos. Jonathan Leakey excavaba en Olduvai bajo el intenso sol africano. Con sus padres científicos, Louis y Mary Leakey, de repente ve un fragmento de mandíbula asomando fuera de la tierra. Era la parte inferior de la mandíbula de una criatura, con 13 dientes aún incrustados. Al excavar un poco más, encontraron en la misma tierra 2 fragmentos de cráneo y 21 fragmentos de manos y dedos. Al unir y recrear los huesos, el esqueleto parecía de una criatura parecida a un ser humano, porque la estructura de sus dedos se parecía mucho a la de los humanos, pero no era exactamente igual a la nuestra. Y por eso, Papa Leakey reunió a algunos otros científicos y comenzó a hacer un análisis antropológico de este esqueleto en un laboratorio, para conocer la historia detrás de esto. Entonces, primero con la sofisticada datación por potasio-argón, se descubrió exactamente que este ser murió hace unos 18 lakh años. Luego, por las mandíbulas de ese ser, se pudo ver que sus dientes ni siquiera estaban completamente maduros. La muela del juicio tampoco había salido. Por el hueso de su muñeca, se supo que sus placas de crecimiento no se habían transformado del todo en hueso. Las pruebas indicaban que este ser murió a los 11 o 12 años. Pero la estructura de sus manos era tal que, como los humanos, podía tocar fácilmente la base de su pulgar con sus otros dedos, lo que básicamente significaba que también podía realizar movimientos motores complejos como fabricar herramientas. Si un ser puede hacer movimientos motores complejos, su cerebro debería ser más grande que el de un mono o chimpancé promedio, ¿no? Esto se confirmó con el fragmento central del cráneo, el hueso parietal, mostrando que su cerebro medía entre 600 y 700 centímetros cúbicos. Un chimpancé tiene en promedio 400 cc y un humano como tú y yo, Homo sapiens, tiene en promedio 1315 cc. Bueno, ahora obtuvimos otra gran evidencia cuando, durante la investigación, la familia Leakey encontró otro esqueleto de este ser, Olduvai Hominid 8. Encontramos un pie completo, lo que sugiere que su altura solía ser de aproximadamente 3 a 4 pies. La sofisticada estructura de este pie también demostró que este ser podía caminar en 2 pies como los humanos. Por eso se le llamó Homo habilis, pues parecía ser un ancestro humano. Homo significa ancestro humano, y habilis significa hombre hábil, alguien que podía usar bien sus manos. Pero, una vez más, la edad de muerte de este nuevo esqueleto encontrado resultó ser de solo entre 12 y 15 años. Entonces, ¿quién era realmente este ser? ¿Y cuál era la historia detrás de su muerte a la temprana edad de 12 o 13 años? Chicos, antes de continuar, una gran noticia. Voy a tocar el Polo Norte, y lo haré en un rompehielos nuclear. Extremadamente pocas personas en la historia han logrado tocar el Polo Norte. Si tú también quieres experimentar mi viaje de primera mano, voy a estar subiendo historias diarias en Instagram. No solo planeo tocar el Polo Norte, sino que también planeo bucear en esas aguas frías y heladas. Así que, veamos cómo va. Estoy extremadamente emocionado por esta aventura única. Sígueme rápidamente en esta cuenta y mantente conectado para mi expedición más grande hasta ahora al Polo Norte. Haré todo lo posible para que también sientas que estás allí conmigo y juntos aprenderemos muchas cosas nuevas. Así que sigue a Gaurav Seth Thakur en Instagram. Nos vemos por allá. Ahora, volvamos a nuestro tema principal. ¿Cómo es posible que una persona que podía fabricar armas muriera a una edad tan temprana? Bueno, la verdad empezó a parecer aún más extraña que la historia misma cuando, unos años después, se empezaron a descubrir restos de esta misma criatura en otros lugares. Y hasta principios de los 2000, ya habíamos reunido más de 26 restos óseos de este mismo Homo habilis.
Ahora era momento de reunir todos estos esqueletos en un solo lugar para estudiarlos, lo que quizás podría revelar algunos nuevos secretos sobre esta criatura. La paleoantropóloga Laura Mónica Martínez estaba esperando ansiosamente exactamente este momento. Él dedicó toda su vida a adquirir habilidades y conocimientos muy especiales. La antropología física significa obtener una comprensión profunda de las estructuras corporales de los humanos y de nuestros antepasados simios. El microdesgaste dental permite conocer la dieta, entorno y edad de un ser vivo a partir de sus dientes. Y la tafonomía significa el conocimiento y la habilidad de cómo extraer información importante de un cuerpo muerto de millones de años de antigüedad. Básicamente es como hacer una autopsia a una criatura antigua. En resumen, ellos tenían todas esas habilidades, como recuperar todos los datos de un disco duro roto a partir de restos de cientos de miles de años de antigüedad. Completar la historia no escuchada e incompleta de un casete roto. Y junto con algunos colegas científicos, pidieron 116 dientes permanentes de 20 Homo habilis de África Oriental. Iniciaron su investigación en la Universidad de Barcelona. Ahora, ¿cómo se puede determinar la edad de un ser que murió hace 1.800.000 años solo a partir de un diente? Primero, la erosión del esmalte. Por ejemplo, tengo dos gatos, Snow, de 9 meses, con dientes blancos, y Simba, de 5 años, con dientes amarillos. Con la edad, el esmalte dental se erosiona y la dentina amarilla interna da a los dientes una apariencia amarilla. En humanos y homínidos, es decir, en nuestros monos ancestrales, la tasa de desgaste es de 2.2 milímetros por año en caninos y 0.61 milímetros en otros dientes, ajustándose según el ser vivo para calcular la edad. Número 2. Cuando masticamos la comida, en la zona bucal, es decir, en estos dientes, aparecen microrayaduras. Si se observan estos rayones con un microscopio potente, mientras más rayones haya, mayor es la edad que se calcula. Luego, número 3. Todos estos datos se calibraron con los hábitos alimenticios genéticos y los datos dentales de otros humanos y homínidos. Se utilizaron registros de población e históricos del periodo y entorno, y luego todos los cálculos se verificaron cruzadamente con computadoras. Y después de investigar con esta metodología rigurosa, la verdad que salió a la luz es algo que nunca habíamos visto en toda la historia humana. El promedio de edad de las muestras de los 20 esqueletos resultó ser de apenas 12.8 años. La mayoría de los seres de esta especie morían en la infancia, entre los 10 y 14 años. Solo hallaron un fósil de una persona de 25 años, y nadie llegó a los 30 años de edad. Ahora, aquí viene otra gran revelación. De hecho, no incluyeron 5 muestras de dientes de 3 niños en la investigación porque eran dientes de leche, sino el tamaño real de la muestra habría sido de 23. En el mismo artículo admitieron que, aunque no lo deseaban, hubo sesgo de selección en la investigación, porque las muestras que pudimos obtener eran solo de aquellos individuos maduros que sobrevivieron durante 1.800.000 años. ¿Y la mortalidad infantil, de niños de 2 a 3 años? Sus esqueletos ni llegaron hasta nosotros. Eso habría reducido más la edad promedio, quizás a 8 o 9 años. Ahora, esto fue enorme e inquietante. ¿En qué época y circunstancias vivía nuestro ancestro que enfrentaba un peligro tan grande para su vida? ¿Qué tipo de animales tan feroces existían ante los cuales este ser, incluso con sus manos capaces de fabricar armas y su gran cerebro, no podía ganar? ¿Por qué en esa época la naturaleza misma se convirtió quizás en su peor enemiga? Bueno, en los años siguientes muchos científicos trabajaron en esto, y fue entonces cuando finalmente se resolvió este misterio. Vamos a entender la verdad desde el principio. Mira este cuadro de la evolución humana. Sahelanthropus chadensis. Este fue el primer ser que, hace unos 7 millones de años, nos separó de la especie de los chimpancés. Este fue nuestro pariente más antiguo y el hermano más cercano de los chimpancés, ya que ambos provenían de los mismos ancestros comunes. Pero en su época, es decir, hace 7 millones de años, en el periodo del Mioceno tardío, nuestra Tierra se veía algo así. Desde la época de los dinosaurios, esto había cambiado bastante. Ya se habían formado los principales continentes y las estaciones del año ya habían comenzado. En esa misma época, la tierra del actual Chad, en el oeste de África, no era un desierto árido como hoy, sino un mundo vibrante lleno de vegetación. Un mundo que no era menos que un paraíso para todos los simios. Es en esta era donde comienza nuestra historia. Porque esta felicidad no iba a durar mucho tiempo. Las nubes de la muerte se cernían sobre ellos.
Este Sahelanthropus chadensis medía entre 3 y 4 pies y parecía un 90% mono y solo un 10% humano. Vivía en los árboles como los chimpancés y comía principalmente hojas, frutas, nueces, tubérculos y verduras. Estaba perfectamente adaptado a su entorno de selvas densas, aunque su cerebro era más pequeño que el de los chimpancés, de 320 a 380 centímetros cúbicos, y sus colmillos también eran pequeños debido a que era vegetariano. Aun con árboles altos y selvas densas, ¿qué depredador podría tocarlo? Ahora observa esto, la abertura de la médula espinal de Sahelanthropus, el foramen magnum. Como en los humanos, está hacia el centro del cráneo. Eso significa que estaba empezando a ser capaz de caminar en 2 piernas, pero en un nivel básico, quizás solo el 10 o 20% del tiempo. Esta es una de las principales pruebas estructurales de que esta criatura ya se encaminaba a ser humana. Pasó muchos años felices en este paraíso verde, y luego la rueda del tiempo gira, y hace entre 7 y 4 millones de años, la naturaleza trae un cambio sangriento. Las placas tectónicas se mueven, el clima comenzó a mostrar colores extraños. La Tierra, que era cálida y tropical, de repente empezó a enfriarse entre 4 y 5 grados. Empezó a haber escasez de lluvia y el clima se volvió seco. La cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en el aire comenzó a disminuir. Y el efecto combinado de todo esto fue que las selvas verdes y frondosas empezaron a convertirse en estas tierras de pastizales secos. De repente la naturaleza dejó a Sahelanthropus completamente expuesto. Y fue como si dijera que ya no podían sobrevivir escondiéndose y siendo débiles en los árboles. Tenían que bajar al verdadero campo abierto, que estaba lleno de animales salvajes y hambrientos. O sobrevives o mueres. Ahora, amigos, ¿saben? Cuando era niño y veía Discovery, Nat Geo, y todo eso, me costaba mucho trabajo digerir cómo un animal como el león podía matar a otro animal con tanta crueldad. Cuando crecí un poco, empecé a darme cuenta de que así es la naturaleza. Es un hecho, no es correcto ni incorrecto, solo un hecho. Este hecho ya había caído sobre nuestros antepasados. Y ahora, enfrentando este cambio terrible, muchas generaciones estaban a punto de extinguirse. Aquí hay una lección de vida importante. Sabes, Darwin pensaba que la evolución de los seres vivos ocurría a un ritmo constante, pero estaba equivocado. La teoría del equilibrio puntuado demostró que la evolución de los seres vivos no ocurre en un patrón constante, sino en ráfagas. En respuesta al grado de cambio en el ambiente, ahora, este es un principio de vida que personalmente también me ha beneficiado mucho en mi vida y por eso lo estoy compartiendo contigo. Me ha beneficiado al identificar el cambio, tomarlo en serio y actuar en consecuencia. Esta es una razón por la que, aunque la vida promedio de un youtuber es de 4 a 5 años, nosotros llevamos más de 8 y seguimos disfrutando el proceso. El cambio en el Internet creó un nuevo orden mundial. El cambio del COVID causó todas las disrupciones y ahora ha llegado el cambio de la inteligencia artificial. Pronto verás por qué debes tomarlos en serio. Yo realmente quiero que desarrolles una perspectiva científica en la vida. Una forma de ver la vida basada en principios científicos que nunca fallan porque son las reglas de la naturaleza. Ahora volvamos a este chat una vez más. En 4 millones de años, muchas especies de homínidos simios han existido y desaparecido. Todos ellos no soportaron pasar de los verdes bosques a las secas praderas. Después de este cambio, hace unos 2,5 millones de años, África ya era casi un 70% sabana de pastizales. Con el clima seco, la temperatura de la Tierra había bajado unos 5 a 6 grados. La época del Pleistoceno, el inicio de la era de hielo, ya había comenzado. En ese momento nace una criatura que, literalmente, parecía hecha solo para los crueles y terribles experimentos de la naturaleza, cuya vida parecía creada solo para la tortura. Del primer ser humano registrado en la historia y de nuestro tatarabuelo, de donde comenzó la especie Homo, el Homo habilis. Como puedes ver en el cuadro, el Homo habilis evolucionó de la especie Australopithecus. Bueno, este género Australopithecus es el eslabón más importante entre el mono y el ser humano, que lamentablemente no pudo sobrevivir, pero evolucionó y dejó una gran responsabilidad sobre los hombros del Homo habilis, de hacer avanzar a esta nueva especie humana, y eso en una época en la que todo estaba en contra del Homo habilis. Por ejemplo, empecemos por su propio cuerpo. El Homo habilis solía ser un 35% más bajo que los humanos modernos, o sea, apenas medían como 4 pies.
De hecho, eran literalmente más pequeños en tamaño que sus antepasados, los Australopithecus. La razón principal detrás de esto era que la encefalización, es decir, el aumento del tamaño del cerebro, comenzó desde aquí. Y como sabes, el cerebro es el órgano que más energía consume. En tiempos de escasez de alimentos, adoptaron un cuerpo más pequeño para favorecer el desarrollo cerebral. Pero este compromiso fue un gran riesgo. Sí, la capacidad de su cerebro aumentó hasta 600 centímetros cúbicos, que era 100 centímetros cúbicos más que la de sus antepasados, pero aún así no era suficiente. Sin embargo, en planificación avanzada, caza en grupo y fabricación de herramientas eran más débiles que Homo erectus. Por eso, su cerebro se volvió una carga y responsabilidad, ya que no ayudaba mucho a sobrevivir, pero requería mucha nutrición. Entonces, baja estatura, cuerpo débil, poca inteligencia y sin armas como garras afiladas o colmillos. Y su hogar era un 70% campo abierto, donde cualquier depredador podía verlos fácilmente desde lejos. Pero ni siquiera podían correr bien para salvar sus vidas. Así es como se veían sus pies. Noten que, a diferencia de nuestros pies, casi no tenían arco de resorte, por lo que no podían correr largas distancias, porque los arcos de resorte quitan presión de las articulaciones, lo que hace que correr largas distancias sea más fácil y eficiente en cuanto a energía. La misma característica que le dio una ventaja extrema a su propio pariente y nuestro abuelo, Homo erectus. Y el humano moderno de hoy, aunque no lo creas, puede correr hasta 35 kilómetros de un tirón. Pero Habilis apenas podía correr 1 o 2 kilómetros con dificultad, y debido a sus piernas cortas como las de un pigmeo, tampoco podía correr rápido. Su velocidad máxima era de 20 a 25 kilómetros por hora, muy poca en una zona con 6 o 7 depredadores feroces en un radio de 10 kilómetros, cuya velocidad era el doble que la suya. Así que sin velocidad y sin resistencia era una gran desventaja terrestre. Y los cazadores de esa época no eran solo cazadores, eran literalmente monstruos. Solo para darte una idea, hoy en África hay 5 o 6 depredadores ápice como leones, leopardos y cocodrilos. En ese tiempo había 14 o 15, o sea, 2,5 a 3 veces más, y todos parecían monstruos. Voy a hablar de ellos en detalle en un momento, pero antes de eso, tal vez pienses que en esa época quedaba aproximadamente el 30% del área. Había algunos árboles, ¿verdad? Así que ahí podrían vivir con seguridad. Mira esto, este es un cráneo real de Homo habilis. Fíjate cómo la parte derecha está desfigurada. Es muy probable que esto sea una lesión por caerse de un árbol. Los registros fósiles nos dicen que la naturaleza le jugó una broma muy cruel al Homo habilis, porque no estaban completamente adaptados para vivir en el suelo, lo que se llama adaptación terrestre, ni tampoco estaban hechos para vivir en los árboles, lo que se llama adaptación arbórea. Literalmente los dejaron como un mono intermedio. Sin ofender, o sea, ¿por dónde empiezo? Mira, en las imágenes del lado izquierdo están las manos de todos los homínidos, y en la imagen del lado derecho está la curvatura de los huesos de sus dedos. Esto se llama falanges. Los huesos de las manos de animales que trepan árboles son más curvos y les dan mejor agarre. Pero en los seres adaptados al suelo, como los humanos, son bastante planas. Si ves la curvatura de las falanges de Homo habilis, notarás que está en algún punto intermedio. Y si observas la posición de su pulgar, una vez más, habilis está atrapado en medio. No podía colgarse bien como los otros simios, ni podía fabricar herramientas adecuadamente como los demás Homo. Además, si observas las escápulas de los monos que viven en los árboles, notarás que están anguladas hacia arriba, lo que les da ventaja para trepar, colgarse y balancearse. Y nuestras escápulas están hacia los lados, por lo que naturalmente nuestros brazos cuelgan hacia abajo, lo que nos da ventaja para correr. El Homo habilis, una vez más, estaba atascado en algún punto intermedio. Además, donde los otros monos tienen la parte superior del cuerpo larga y la parte inferior corta, en el Homo habilis era al revés. Así que era una combinación extraña que los hacía escaladores lentos e inestables. ¿Cómo podía esta estructura a medio hacer competir con esos miles de simios y animales que, con sus cuerpos sofisticados, competían por frutas limitadas en árboles limitados? Y luego, sobre algunos monstruos que vivían en los árboles, ya te he contado de algunos y te contaré más adelante. Tú mismo entenderás por qué quizá vivir en los árboles era peor para ellos. Ellos obtuvieron la peor combinación de rasgos de ambos lados, lo cual es como una maldición genética. Entonces, con la disminución de la comida vegetariana en la selva, ¿cómo lograba esta criatura débil satisfacer sus altas necesidades calóricas?
Bueno, desde la época de sus antepasados Australopithecus, desarrollaron la habilidad de comer alimentos no vegetarianos como carne, insectos y tuétano de hueso, y su dieta se había vuelto casi del 25 al 30% no vegetariana. Ahora, obviamente, con ese tipo de cuerpo y cerebro no eran cazadores, así que la mayoría de las veces eran carroñeros. Ellos sobrevivían con la carne que quedaba de los animales cazados por otros, y exactamente desde aquí empezó a cambiar su vida, lo que más adelante los convertiría de mendigos a reyes. La naturaleza lanzó una moneda al aire, de la cual surgieron dos aspectos que cambiarían la vida. Uno que los llevaría por el camino de la prosperidad y otro que los haría caer en el abismo de la muerte. Estoy hablando de cooperación y competencia. Hoy los humanos hemos llegado aquí y nos convertimos en reyes. La razón más grande detrás de esto, sin ninguna duda, ha sido nuestra cooperación, es decir, trabajar juntos, y fue nuestra naturaleza de carroñeros la que acercó más a nuestros antepasados. La carroñería es muy gratificante, pero una criatura débil no puede hacerla sola. Esto implica varios pasos desafiantes, como localizar el cadáver, número 2, distraer a otros depredadores, número 3, robar carne justo bajo sus narices, y número 4, sacar rápidamente tu parte y salir de ahí en una sola pieza y a salvo. Este trabajo no era para una sola persona, sino para pequeños grupos coordinados. Más ojos, manos y protección permiten actuar rápido. Por eso, los científicos creen que los métodos básicos de comunicación como sonidos primitivos, lenguajes de señas y gestos también se desarrollaron bastante en esta época, porque los moldes endocraneales de sus fósiles de cráneo mostraron que esta parte particular de su cerebro, el área de Broca, que es responsable del habla y la comunicación, estaba bastante desarrollada. Así que la necesidad de carroñar nos dio el don de la cooperación, pero al mismo tiempo nos dio la maldición de la competencia, una maldición muy grande. ¿Sabes con quién teníamos que competir por esta nueva comida? Con monstruos como estas hienas gigantes. Mira su tamaño en comparación con un humano promedio. Las hienas de hoy parecen perritos domesticados junto a ellas. No solo eran carroñeros, sino también cazadores astutos que, en manada, seguían lentamente a su presa hasta cansarla y luego la mataban. Sus mandíbulas eran tan fuertes que podían triturar los huesos de un rinoceronte para sacar el tuétano. Los habilis para ellos eran como galletas. Ahora mira a esta criatura. Este animal, que era una vez y media más grande que un leopardo, era un cazador especializado de primates, el diente de sable Dinophelis. Los primates como Homo habilis solían ser su comida favorita. Pero sus colmillos largos y afilados no estaban hechos para atrapar el cuello ni perforar la carótida, sino que estaban hechos para aplastar directamente el cráneo. Mira, esto es una parte del cráneo de nuestro propio primo, el Paranthropus. ¿Ves estas dos marcas puntiagudas como de punción? Mira, son de esta misma criatura, que rompía el cráneo y perforaba directamente el cerebro. Y lo más aterrador es que también podía trepar árboles y lanzar un ataque sorpresa de repente. Ahora, si lograste salvar tu cabeza de ese ataque, entonces Megantherion whitei aparecerá para clavar sus colmillos de 4 a 5 pulgadas, como dagas en tu cuello. Megantherion whitei, una criatura que parecía una mezcla entre un jaguar y un tigre dientes de sable, era extremadamente poderosa y musculosa. Una vez más, este animal, que era una vez y media más grande que un leopardo, regularmente incluía primates en su menú. Hoy en día, lo que llamamos un ataque quirúrgico. Esta criatura era un ejemplo vivo de eso, porque se escondía en los arbustos o en los árboles. Acechaba a su presa y con un pequeño descuido y un solo movimiento, cortaba la arteria carótida de tu cuello junto con la tráquea. No necesitaba asfixiar a su presa apretándole el cuello como hacen los depredadores de hoy en día. Ellos hacían el ataque más limpio y quirúrgico. Solo un golpe y el juego se acababa. Ahora, en ese tiempo, también habían llegado los leopardos, que eran incluso más grandes que los leopardos de hoy. Pero piensa, ¿cuánto más seguro sería ese 30% de área salvaje? Si los habilis iban a la escuela para aprender a trepar árboles, los leopardos eran los directores de esa escuela. Mira esto, es el hueso de la pierna, la tibia, de un Homo habilis. Esta marca de punción coincide con los dientes de un leopardo. Así que hay una buena posibilidad de que este habilis estuviera corriendo y subiendo a un árbol, y el leopardo rápidamente subió y le mordió la pierna. O también podría ser una marca de mordida de una hiena, que estaba huyendo apresuradamente para salvar su vida del rey de la selva. Así que, si los animales que te he contado hasta ahora te parecieron monstruos, todavía falta el papá de todos ellos, que patrullaba la tierra de África con autoridad, con toda su manada. Panthera leophocelis, el león de Mosbach,
Un león gigante de 500 kilos, que era el doble de grande y extremadamente musculoso comparado con el rey de la selva actual. ¿Sabes qué es más aterrador que el ataque sorpresa de un solo Megantherion hambriento? Que toda la manada de león de Mosbach te persiga. El león de Mosbach cazaba en grupos extremadamente coordinados, que eran incluso más grandes y más coordinados que los leones actuales. Como Hevilis, con solo 20 o 25 kilómetros por hora, iba a igualar una velocidad 3 veces mayor. Ahora había muchos más depredadores así en la Tierra. El único error de Hevilis fue haber nacido en la edad de hielo, cuando todos los animales cercanos, depredadores y presas eran gigantes, como estos búfalos africanos Pelorobis antiquus, alce gigante, Cibaterium, hipopótamo gigante, Hippopotamus gorgops, antílope gigante, Hippotragus gigas. Si la tierra no era segura por estos animales gigantes y feroces, ni los árboles, era natural que Hevilis se acercara al agua, que parecía tranquila. Pero en estas aguas claras se escondía una criatura que, apuesto, no has visto nunca después de los dinosaurios. Un monstruoso cocodrilo de 8 metros de largo que pesaba entre 1 y 1.2 toneladas llamado Crocodylus tord jarnarsoni, el cocodrilo devorador de hombres. Cualquier criatura que viniera a saciar su sed en estas aguas tranquilas era atrapada de un solo golpe por su fuerza de mordida de 16.000 newtons. No ibas a ningún lado. Hasta que hacía un death roll y arrancaba esa parte de tu cuerpo, y luego te llevaba directo al agua, de donde ibas directo a su estómago. Mira estos fósiles. En los huesos de las piernas de un Homo habilis hay profundas marcas de mordidas de cocodrilo. Hemos encontrado muchas pruebas que muestran que los antiguos homínidos eran cazados regularmente por ellos. Ahora no podían beber agua tranquilos ni relajarse mirando al cielo, pues ahí acechaban aves monstruosas y depredadoras, como el águila coronada africana. Mira el tamaño de estas aves. Su envergadura era tan grande como la de un humano de casi 2 metros. Estas cazaban fácilmente monos pequeños y jóvenes Homo habilis, como el cráneo de un niño de 3 años de Australopithecus africanus, hallado con marcas de garras de esta gran águila. Luego están esos buitres gigantes de 3 a 4 metros. ¿Cómo podía Aquil, con cuerpo de niño escolar, enfrentarse a esos monstruos? Entonces, ¿qué pasó al final con Abil? ¿Cómo es que la historia de su muerte sigue corriendo hoy en nuestras venas, en nuestro ácido desoxirribonucleico? Bueno, según la teoría principal, una rama del Homo habilis evolucionó en Homo erectus debido a presiones evolutivas. Hace entre 1.9 millones y 1.5 millones de años, ambas variantes de nuestros antepasados, Homo habilis y Homo erectus, comenzaron a compartir la misma área geográfica. Pero la variante Homo erectus empezó a superar a Homo habilis en tamaño, en cerebro, en habilidades y en tecnología. También hay otra teoría un poco menos popular, que dice que habilis y erectus en realidad eran primos y que ambos surgieron de un mismo ancestro común australopiteco. Pero una cosa sí es segura, Homo habilis fue la primera chispa de la especie humana, y Homo erectus fue ese fuego que se expandió rápidamente y literalmente, porque Homo erectus también fue quien descubrió el fuego. Y fue el primero en salir de África, haciendo inmortal a la especie Homo. Después de eso, como puedes ver en este gráfico, evolucionamos y finalmente pudimos llegar a este mundo. Ahora solo piénsalo. Los enemigos de nuestros tatarabuelos no eran exámenes, ni un jefe gruñón, ni atascos de tráfico. Eran monstruos con colmillos como lanzas, el doble de grandes que un león. Pero aún así sobrevivimos no por la fuerza, sino por la inteligencia. En ese entonces también existía la ciencia, no en los libros, sino en nuestros instintos. En esa primera herramienta hecha a mano, en la primera chispa de fuego, en la caza realizada en grupo, lo que nos permitió sobrevivir y hoy, al evolucionar, nos ha convertido en los líderes supremos del mundo. Es esa misma ciencia que siempre ha sido un símbolo del progreso humano. Hace millones de años y también hoy. Pero ¿sabes qué? Lo que más odio es que incluso hoy la ciencia se ve solo como una materia más.
Pero la ciencia no es una materia, la ciencia es la vida y ese es el psico-mindset. Muy pronto lo vas a entender. Pero no te vayas todavía. No olvides seguir a Gaurav Seth Thakur en Instagram. Voy a documentar todo el viaje al Polo Norte, toda la expedición en forma de historias. Quiero que estés ahí para que también sientas que estás viajando conmigo allá. Así que ven pronto al perfil de Instagram de Gaurav Seth Thakur. Gracias por ver. Jai Hind.